Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Bueno, siempre vamos a continuar hablando acerca de MongoDB y sus características. Hasta la última clase estuvimos hablando, si no me equivoco, del manejo de fechas. Ahí aprendimos cómo se hacía el proceso para poder crear filtros, o en este caso no solo crear filtros, sino que también insertar documentos que pudieran manejar este tipo de información. Así que vamos a seguir trabajando con más elementos que debemos de conocer acerca del uso de la base de datos, del gestor de base de datos NoSQL, que es MongoDB. Y bueno, en este periodo esperaría yo que casi terminemos los aspectos que tengan que ver con la parte del manejo. Nos hace falta todavía trabajar en la clase de hoy, que son índices. Quiero que aprendamos a manejar todo lo que tenga que ver con la parte de índices. Nos hace falta ver otro elemento que se le conoce como Aggregation Framework, que es para crear consultas un poco más complejas. Y luego tenemos que tocar un poco la parte de la seguridad y hablar un poco acerca de hecho, de cómo se crean usuarios, cómo se maneja la parte de la creación de usuarios y cómo se maneja también la parte de las copias de respaldo, copias y restauración de datos desde MongoDB. Porque pues va a llegar algún momento en el que vamos a tener alguna base de datos con información muy crítica, y una de las cosas que siempre debemos de considerar en esos procesos es el hacer las respectivas copias de respaldo. Entonces en eso sí vamos a trabajar durante estas clases. Terminado todos esos elementos, que ya tengamos claro cómo funciona toda la parte esencial de MongoDB, vamos a empezar a ver el concepto del diseño de una API. Esa API es la que nos va a servir para que podamos consumir posteriormente en la otra materia de programación web 1. Así que digamos ahí las vamos a llevar un poco a la par. Eh, Ahí vamos a ver cómo funciona de nuestro lado, crearnos una API que se pueda consumir para que posteriormente en el otro lado podamos mostrar información de esas APIs. Tengo que enseñarles el concepto de qué es una API, cómo funciona, qué es lo que se hace. eh, digamos ese concepto, porque es muy utilizado en el mundo moderno de creación de aplicaciones. Vamos a hablar ahora, como les mencionaba, acerca de índices. Así que vamos a entrar a MongoDB y vamos a trabajar con los famosos índices. Si ustedes se recuerdan, cuando han estado trabajando en bases de datos anteriores, llámese estas bases de datos MySQL, SQL Server, el utilizar, por ejemplo, Oracle. Estos son gestores de base de datos muy potentes que tienen la característica de podernos devolver la información en cuestión de segundos. Podemos tener grandes volúmenes de datos, y el secreto de todo eso es que nos pueden organizar los datos de tal manera que nosotros podamos acceder de la forma más rápida a la información que requerimos. Ahora, pero para que estos funcionen de manera eficiente, nosotros tenemos que crear ciertos elementos de manera interna que hagan que la información se pueda visualizar de manera efectiva. Entonces, para eso es que se utilizan estos elementos, que son los índices. Básicamente, para nosotros, un índice es como una forma de ordenar la información que tenemos en la base de datos, pero al final de cuentas, esa información que se encuentra ordenada no solamente nos sirve bajo ese concepto, sino que también nos sirve para realizar una búsqueda muchísimo más rápida. Un ejemplo clásico: ustedes van a la biblioteca y piden solicitar ver algún tipo de libro en específico, y van a ver algún tema en especial. En lugar de estar buscando en todo el documento, en todo el libro, en cada una de las páginas hasta encontrar el tema que ustedes necesitan, pues lo único que hacen es dirigirse directamente al índice. En el índice están colocados los títulos de los temas y la página en la que este empieza a desarrollarse. Entonces van al índice, buscan el número de página, y ya con ese valor pues se van directamente a la página donde se encuentra el tema. Y lo hacen de una manera mucho más eficiente que estarlo revisando línea por línea. Entonces esa es la idea principal de los índices: acelerar en alguna medida la búsqueda de información. Normalmente cuando nosotros utilizamos la función find, cuando queremos buscar algún tipo de información, este find lo que hace es realizar una búsqueda de manera secuencial. O sea, se va desde el primer documento
hasta el último documento, y ahí es donde más o menos podemos identificar nosotros cómo es que está visualizando la información. Pero lógicamente esa manera no es tan eficiente, porque si ya tenemos millones de documentos y el documento que nosotros andamos buscando es justamente el último de la colección, pues para que podamos encontrarlo, él tendría que recorrer todo el documento por completo, todos los documentos que tenemos dentro de la base de datos, dentro de la colección, y hasta encontrarnos el último. Entonces es muy complicado. Entonces para eso es que se usan los famosos índices. Básicamente su proceso principal es que nos permiten acelerar la búsqueda de información dentro de una base de datos. Para tener un poco de ideas, creo que ustedes también usaron mucho los famosos join cuando estaban en bases de datos. En bases de datos ustedes utilizaban estos join, por ejemplo, cuando querían unir información de una tabla con otra. Este join normalmente lo que hace es crear un producto cartesiano, o sea, básicamente es un conjunto de datos. Si por ejemplo en una tabla teníamos 5 registros y en la otra teníamos 3, entonces hace un producto cartesiano de mezclar cada registro de la tabla 1 con cada registro de la tabla 2. Y en ese caso pues nos genera otra nueva tabla con, si teníamos 5 y 3, con 15 registros. Entonces, en ese proceso de mezclarlo, después creamos un filtro para que solamente nos muestre la información que nosotros necesitamos buscar, aquella información que sea lógica. Entonces, pero para que ese proceso sea rápido, si lo hacemos sin índices, va a ser muy lento. Para acelerar ese proceso, para que sea mucho más eficiente, es cuando se crean las famosas llaves primarias y llaves foráneas. Las llaves primarias básicamente es un índice donde el valor que nosotros tenemos como llave primaria no se puede duplicar, y luego tenemos llaves foráneas, que son los índices que colocamos en una tabla secundaria donde los valores están asociados con la tabla primaria. Y esa unión entre ambos datos, entre la primera y la segunda tabla, ese join que hace, genera que la consulta sea muchísimo más eficiente. Hay maneras en las cuales nosotros tenemos que tratar de que las consultas se resuelvan siempre en la menor cantidad de tiempo posible, y la manera más rápida de hacerlo es colocar índices donde sea necesario. Entonces la misma lógica es la que tienen las bases de datos no SQL. La diferencia es de que pues, son bases de datos no estructuradas, y de esa forma digamos que debemos de siempre pensar en esos índices y todos los pros y los contras que nos vamos a encontrar por la misma estructura que estos tienen. Vamos a usarnos siempre por el momento la base de datos School solo para obtener algunos ejemplos, y más adelante nos vamos a descargar otra base de datos que tiene un poquito más de información, de la cual nosotros vamos a tomar como referencia para realizar búsquedas un poco más complejas. Aquí, por ejemplo, si yo quiero, vamos a ver cuáles son los documentos que tenemos. Si yo quiero buscar a este documento, entonces ya sabemos de que yo debo de ponerle db.usuarios.find, abrimos y cerramos llaves, le ponemos nombre, dos puntos, y entre comillas le ponemos Jefferson, y ese básicamente nos haría la búsqueda. Si se dan cuenta aquí, pues alguien me va a decir, no veo la diferencia, realmente el resultado que obtuvimos es sumamente rápido, pero porque solamente tenemos 6, 7 documentos dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestra colección. Pero ¿qué pasa si tenemos una colección con millones de registros? Entonces ahí sí ya vamos a resentir el proceso de búsqueda. Se va a tardar un poquito más, dependiendo también de los recursos que tengamos en el lado del servidor. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ese proceso se acelere? Como les mencionaba, era crear índices. Para crear índices dentro de MongoDB se utiliza en este caso el comando create o la función createIndex, y dentro del createIndex le colocamos el nombre del campo que nosotros queremos indexar. En este caso sería el campo nombres. Eso internamente lo que va a hacer es ir a examinar toda la estructura que contiene la colección y tomar el campo nombres y crearnos por separado una tabla solamente con esos valores, pero ordenados. O sea, básicamente la tabla secundaria lo que contiene es el campo o el valor del campo ordenado, por supuesto, de la A a la Z, o si son números del 0 al 9 ordenados, y luego también tiene
digamos, la ubicación a donde de la base de datos principal se encuentra almacenada esa información. Es como un puntero, le dice su ubicación y algo así como el número de página. Eso es lo que guarda en una segunda base de datos, en una segunda colección, si lo queremos ver de esa manera, adicional a la principal. Creo, no sé si alguna vez lograron explorar los archivos que contienen las bases de datos como MySQL o los que genera SQL Server, que ya son los archivos físicos, no los datos a través de un gestor, sino los archivos físicos que se guardan en el disco duro. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de MySQL, cuando creamos un índice, crea la tabla principal y a la par crea una tabla secundaria que es la que almacena los índices. Entonces, algo similar hace este proceso de MongoDB. Nos crea la colección principal con toda la información y a la par crea una segunda colección con los datos ordenados, pero con un puntero que indica dónde se encuentra el registro del documento original. Entonces, si le damos Enter, ahí automáticamente nos creó el índice que nosotros acabamos de diseñar. Y si le ponemos db.usuarios, podemos utilizar el comando getIndex. GetIndex, y si le damos Enter, ahí van a notar que ya nos dice que la colección que se llama usuarios tiene dos índices. Uno que es el _ID, donde el campo que estamos utilizando justamente este es el nombre del campo y este es el nombre del índice, y otro que es el que nosotros acabamos de crear, donde hemos puesto el campo nombres con el nombre del índice que se le puso nombres 1. El nombre del índice automáticamente se lo crea MongoDB. Él se encarga de nombrar, en este caso, los valores. Se encarga de nombrar directamente los valores, así que no tenemos que preocuparnos nosotros por agregar ese tipo de información. Y en el caso del campo, en este caso el campo sí, nosotros lo especificamos. Eso significa que ahora si nosotros hacemos la búsqueda de Jefferson, ahora MongoDB ya no va a utilizar la búsqueda secuencial, o sea, de ir documento por documento y comparándolo, sino que lo que haría sería ir directamente hacia el índice y tratar de localizarlo de una manera muchísimo más rápida. Como les digo, en ese momento, si yo lo ejecuto, no voy a lograr ver la diferencia. La diferencia la voy a ver hasta cuando ya tenga un volumen muy alto de información y un tráfico también muy alto de usuarios intentando acceder a la base de datos. O sea, son dos parámetros que vamos a poder controlar. El hacer esto, por el momento probablemente lo encontremos como inútil, si lo queremos ver de esa manera, o innecesario, pero más adelante se van a dar cuenta que el hacer este proceso, el realizar este proceso va a hacer que la búsqueda se acelere muchísimo más. Nosotros, por ejemplo, en la empresa nos hemos encontrado con casos cuando nosotros diseñamos las bases de datos en donde no habíamos considerado crearnos un índice o crear ciertos índices para las búsquedas que realizábamos, y en algún momento buenas tardes, y en algún momento nos tocó que crear esos índices y nos hemos encontrado, por ejemplo, con consultas que se tardaban una hora. Teníamos un ejemplo de una base de datos que se tardaba, de una consulta, perdón, que se tardaba alrededor de hora y media o 2 horas casi en ejecutarse para obtener los valores, y el cliente, bueno, se tenía que esperar justamente eso, le daba clic al botoncito para obtener los datos y él automáticamente empezaba a generarlo, pero se tardaba todo ese tiempo. Entonces el cliente dejaba la computadora ahí encendida y se iba a hacer otras cosas, y a la hora regresaba y la consulta ya estaba realizada. Pero pues llegó un momento en que dijo que era demasiado tiempo estar esperando, ya le tocaba generar ese informe muchas veces y generalmente era a final del mes. Entonces nos solicitó si había alguna manera de reestructurarlo o de sacarlo de una manera un poco más rápida. Cuando fuimos a revisar la consulta, pues justamente pasaba eso, no habíamos colocado algunos índices en algunas tablas, se le agregaron los índices y el reporte, después de tardarse hora y media, 2 horas casi, pasó a tardarse segundos, menos de un minuto si no me equivoco.
O sea, fue tanta la diferencia, una diferencia abrumadora, solamente el haber creado esos índices. Pero cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta hasta que teníamos un volumen de datos muy alto y que también teníamos una cantidad de usuarios que estaban revisando constantemente la aplicación. Entonces había tráfico de consulta de información, de inserción de datos, y también había gran volumen de datos insertados en las tablas. Entonces lo mismo va a suceder en MongoDB. Si tenemos una colección con millones de registros y tenemos demasiado tráfico, pues se nos van a hacer lentas. Por muy eficiente que sea el gestor de base de datos, por muy bueno que haya sido creado, si nosotros no estructuramos de manera correcta o no organizamos de manera correcta nuestras bases de datos, seguirá siendo lento, aunque sean bases de datos no SQL. Bien, eso es con respecto a la parte de la creación de índices. Eso significa que, por ejemplo, yo me podría crear ahora un índice para apellidos, para buscarlo. Pero imagínense que yo, por ejemplo, quiero buscar ahora a Jefferson, que tiene al documento que dice Jefferson, que específicamente me van a aparecer por ahí probablemente varios Jefferson, si tengo una base de datos grande. Pero yo quiero encontrar aquellos que el apellido sea Ramírez. Entonces, en ese caso, si le doy Enter, van a notar que ya me aparece el documento. Pero como estoy usando dos campos específicos para realizar la búsqueda, entonces en esta ocasión ya no usa el índice, porque ya necesita comparar dos campos y esos no los tiene directamente en la base de datos. Entonces, ¿qué puedo hacer para que me pueda realizar la búsqueda también por esos dos campos? Puede hacer que yo necesite hacer filtros de información por nombres, y puede hacer que necesite hacer filtros de información por nombres y apellidos. Entonces lo que hacemos es, de nuevo, le ponemos db.usuarios.createIndex, abrimos y cerramos llaves, le ponemos nombres 2.1, apellidos 2.1, y con eso estamos creando ahora un índice. De hecho, el índice, si se dan cuenta que creó, dice nombres-1, apellidos-1. O sea, ya él le asignó el nombre con los dos campos que nosotros acabamos de especificar. Y si le damos db.usuarios.getIndexes para que nos devuelva los índices creados, van a notar que siempre tenemos el ID, tenemos los nombres, aquí están nombres y apellidos, y este es el nombre del índice que se acaba de crear. Entonces, de esa manera, ya la consulta que tendríamos anteriormente, que sería esta, ya la consulta que teníamos anteriormente, que era esta, automáticamente me lo diseña, ya hace la búsqueda. Lógicamente seguimos con lo mismo, me va a dar una respuesta muy rápida porque tenemos muy poca información, pero el índice ya está creado. Significa que la búsqueda ya se puede realizar. Pero bueno, entonces alguien podría decir, bueno, para hacer ese proceso, yo tengo mi documento, voy a poner nada más el primero para que lo podamos analizar. Tengo mi primer documento. Entonces lo que puedo hacer es ordenar, crear un índice para nombres, apellidos, dirección, edad, otro para hobbies, otro para amigos, otro para fecha de nacimiento. O sea, crearme un índice para cada uno de los campos. Sí, eso es posible. De hecho, MongoDB soporta un máximo de 40 índices por colección. Cada colección puede tener un máximo de 40 índices. Pero hay que considerar que yo no puedo abusar también de la creación de índices. Debo de hacer un análisis y considerar cuáles van a ser los campos que me van a servir para realizar las búsquedas. Y nada más crear esos índices para esos campos específicos. Porque pueda suceder que si nosotros abusamos demasiado de la cantidad de campos y creamos demasiados índices, estamos digamos, sobrecargando el proceso de inserción, porque cada vez que se inserte un documento a la colección, se va a crear un documento, se va a crear una estructura dentro de la colección, y además de eso, si tengo 40 índices, voy a tener que ir a hacer un cálculo de reordenamiento en los 40 índices para ubicar el nuevo documento en la posición que le corresponda. Entonces, básicamente también aunque voy a aumentar el rendimiento de consulta de datos, voy a disminuir el rendimiento de inserción de datos. Así que en mi lógica
debo de tratar de balancear. Debo de evitar de alguna forma que debo de evitar de alguna manera que podamos crear información de ese tipo, información con demasiados índices, para que al momento de la búsqueda se utilicen nada más aquellos que sí son necesarios. Por otro lado, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me creo un índice, digamos, para nombres y apellidos, y el documento en el cual está buscando no lo contiene? Digamos que no tiene el campo nombres, porque se puede dar, acuérdense que es una base de datos no estructurada. ¿Qué va a pasar con el índice? Pues en el índice siempre se va a crear la parte de la ubicación del campo, pero lo que va a suceder es que le va a asignar nulo. O sea, ya no va a almacenar un valor como tal, sino que va a decir que va a ser nulo. Eso, digamos que puede ser bueno, porque en el momento en que nosotros modifiquemos el documento y decidamos agregarle ese campo, pues se va a sustituir el valor nulo por el nuevo campo que nosotros acabamos de especificar. Esa es una parte interesante. Bien, ¿qué pasa ahora con los subdocumentos? ¿Cómo hacemos para trabajar con subdocumentos o crear índices con subdocumentos? Creo que tenemos... Voy a mostrarles el que teníamos. El primero solo tiene amigos y amigos, que es un vector, y hobbies. Este que es acá, que es el segundo, ese sí tiene en ese caso un subdocumento. Vamos a revisarlo. Se lo voy a poner db.usuarios.find1 y le digo que voy a hacer un filtro por el object ID. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crearnos un filtro solamente para ese documento. Esto no significa que no se lo vaya a crear a los demás, solamente para analizarlo. Y vean que ese tiene en ese caso el elemento que se llama teléfonos. Entonces yo me puedo crear sin ningún problema, me puedo crear un índice para el campo que se llama teléfonos, que es un subdocumento, y le doy enter. Ahí ya tenemos creado el índice, solo que la diferencia es que si por ejemplo yo necesito buscar, digamos, usuarios.find y le ponemos por ejemplo teléfonos, y le decimos que quiero buscar un documento en donde el teléfono de casa, sea el 2490-8756, que es el que tengo en el mío. Si quiero buscar en ese caso un documento con todos con esas características, y le doy enter. Aquí me faltó unas llaves. Y vean que no me encuentra absolutamente nada. Y yo ya organicé, o ya tengo en mi documento, ya tengo creado un índice para realizar esa búsqueda, que es ese que tenemos acá. Pero la cuestión es que para que pueda encontrarme ese elemento, yo tendría que colocar el subdocumento completo. O sea, debería de colocar el celular y el teléfono de trabajo. Debería de poder colocar esta misma información. Y en ese caso, ahí sí ya me encuentra el documento. Pero qué complicado sería el estarle diciendo que necesitamos realizar la búsqueda justamente por ese campo. Entonces, o colocarle en ese caso de esa manera. Entonces, ¿cómo puedo indexarlo para, digamos, buscar solamente por el teléfono de casa? Entonces, le podemos decir siempre db.usuarios.createIndex. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí, esto lo vamos a poner entre comillas, porque ya no solamente es el nombre del campo. Le ponemos teléfonos.casa. Y eso lo que haría sería en ese caso crearnos un índice. Aquí le falta 2.1,
crearnos un índice justamente para ese campo. Vean que aquí ya tengo teléfonos teléfonos.casa-1 y ya podía sin ningún problema realizar la búsqueda que teníamos anteriormente. La diferencia que la búsqueda debería de ser así, deberíamos de ponerle teléfonos.casa, quitamos una llave. Tendríamos que hacerlo de esta manera, tendríamos que ponerle teléfonos.casa como nombre de campo y el número de teléfono. Y ahora sí, ya usaría, primero haría la búsqueda sin ningún problema y segundo ya utilizaría el índice que nosotros nos acabamos de diseñar, que es lo que estábamos buscando, que realmente realice la búsqueda a base de índices. Entonces si le damos enter, allá no nos encuentra, ya nos encuentra el documento y ya está ordenado, ya debería de estar ordenado por ese campo. Si revisamos, ya tenemos varios índices. Vean, ya tenemos un índice para nombres, un índice para nombres y apellidos, y tenemos también un índice para teléfonos y otro solamente para teléfonos.casa. Entonces ya tenemos agregados varios índices dentro de nuestra aplicación para poder realizar en ese caso la parte de las búsquedas. Pero ¿qué pasa con los arrays? Veamos ahora. Busquemos el mismo Object ID. ¿Qué pasa con los arrays? Vean que los arrays tenemos aquí, en el caso de hobbies, cómo va a ser internamente para poder organizar, en ese caso, los arrays para el hobby, para los hobbies. Entonces, de hecho, la creación del índice sería igual. Ponemos create index, le ponemos en ese caso el nombre del campo que queremos ordenar, que sería hobbies, y a ponerle el valor de 1, automáticamente el índice ya fue creado. Digamos que el índice automáticamente se agregó o se creó directamente de la lista que tenemos acá. Él internamente lo que va a hacer es ordenarnos los elementos. Este va a ser el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2 internamente como una lista, si lo queremos ver de esa manera. Pero la idea principal es que ya se encuentra ordenado. ¿Cómo hacemos entonces ahora para poder hacer el uso del índice? Pues aquí ya no es necesario hacer nada más. O sea, nosotros sabemos que si queremos buscar todos los documentos en donde el hobby sea cantar, por ejemplo, solamente le escribimos ese valor o esa sintaxis de esa manera, como lo habíamos hecho anteriormente, solo que ahora ya sabemos que en lugar de comparar documento por documento, se va a ir directamente al índice para podernos ubicar la información. Y no importa que nosotros estemos en ese caso utilizando un solo elemento. O sea, si queremos acá, recuerda que podemos utilizar un operador. Voy a quitar esto. Hablando un poco acerca de los operadores que vimos en la clase hace 2 clases que hablamos de actualizaciones y de documentos. Podemos utilizar en ese caso, dentro de los hobbies, podemos utilizar un operador que se llama ing, y este operador le podemos pasar un listado. Acuérdense que está el operador in y está el operador all, que cada uno tiene su utilidad diferente. En ese caso aquí pues ya le dijimos de que necesito encontrar todos los documentos en donde contengan ya sea el hobby de bailar o de cantar. Y como siempre, la diferencia en el rendimiento, en el tiempo que se tarde en devolvernos la información, depende de si hemos indexado el campo hobbies dentro de la aplicación. Si ahí le damos enter, vamos a notar que vamos a ponerle una proyección para poderlo ver mejor. Vamos a decirle que necesitamos ver los nombres 2.1 y necesitamos ver los hobbies 2.1.
Entonces van a notar que ahora sí ya aparecen que tenemos 1, 2, 3, 4 documentos, cada uno de ellos con su respectivo valor. Entonces esa es la manera en la que nosotros podemos en ese caso localizar documentos de arrays, pero usando por supuesto la parte de índices. Esos índices internamente pues él los va a ordenar como les había mencionado de la mejor manera para que se puedan ubicar. ¿Qué pasa por ejemplo? Voy a volver a mostrar el primer documento. ¿Qué pasa por ejemplo con este? Porque en este caso los hobbies aquí los hemos puesto como una lista de valores, pero valores de tipo cadena de caracteres. Pero este es un vector que contiene una lista de subdocumentos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para crearme un índice que me permita buscar en ese caso esos documentos? Por ejemplo, aquí tenemos el primero que se llama Juancito. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar a Juancito pero haciendo uso de un índice? Siempre vamos a poner db.usuarios.createIndex y en esta parte de acá le vamos a colocar entre comillas amigos.nombre y le vamos a decir 2.1 y con eso nos estamos creando, voy a limpiar, nos estamos creando ahora un índice para un subdocumento o un índice para un campo que en ese caso contiene un vector, pero que internamente dentro de ese vector contiene subdocumentos. Entonces esa sería para nosotros la manera en la cual nosotros podríamos crearnos esos índices y ahora sí ya podríamos buscar y decirle db.usuarios.find, abrimos y cerramos llaves, aquí no sé si faltan las llaves, abrimos y cerramos llaves y ya le puedo decir que yo quiero buscar a amigos.nombre y teníamos a Juancito, que es el que andábamos buscando, y ya nos encuentra el documento que coincida con ese valor, lógicamente porque como les digo, al final el resultado lo va a mostrar rápido, no va a ser mucha la diferencia porque no estamos utilizando, no estamos incorporando grandes volúmenes de datos o el tráfico no lo ha meritado. Quizás para poder ver la diferencia tendríamos que tener una base de datos que no tenga miles, sino que tenga millones de registros y adicional a eso tendríamos que tener una aplicación que tuviese demasiado tráfico. Entonces tendríamos que simularnos un entorno. Ya cuando aprendamos a hacer las APIs podríamos ver esa parte, tendríamos que simularnos un entorno en donde por ejemplo la API pueda estarse consultando constantemente y adicional a eso se estén insertando grandes cantidades de registros, que haya un gran tráfico y ahí sí podríamos evaluar qué tan rápido es la búsqueda de un documento por cualquiera de los filtros que anteriormente hemos mencionado y compararlo por supuesto después con el uso de índices para ver su rendimiento. Eso es con respecto a la parte de índices normales. Estos son los índices más comunes. Van a notar que estos índices son los más, como les dijera, estos índices son los más comunes que nosotros nos vamos a encontrar, pero podemos también crearnos valores que sean únicos. Podemos crearnos en ese caso valores que sean únicos. O índices que sean únicos. Ya vimos que por ejemplo uno de los índices que sean que son únicos es el índice de el índice que hemos utilizado, que es el índice de la llave primaria. Ese representa un valor único, pero ahora necesitamos crearnos un índice de otro valor. Imagínense que por ejemplo yo necesito que todos los valores que tengamos acá, que serían los nombres, estos nombres sean valores
estos sean los valores que corresponden a que sean valores únicos que nosotros vamos a colocar dentro de la colección. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de crearnos un índice único? Le voy a poner un db.usuarios.createIndex. Abrimos y cerramos llaves. Voy a decirle que, por ejemplo, el campo que yo necesito que sea único es el campo nombres. Y después de estas llaves, abrimos y cerramos llaves y usamos un unique 2.1, 2.true, perdón. Y esto le indica de que voy a crearme para el índice que se llama nombres, voy a decirle de que me voy a insertar valores únicos. Si le doy enter, van a notar que pues entre en conflicto porque ya existe un índice para el mismo campo, con el mismo valor. Entonces vamos a hacer el proceso de borrarnos el índice anterior. Para borrarnos el índice anterior es fácil, solamente le ponemos db.usuarios.drop index y le ponemos nombres, por ejemplo, para eliminarlo. Ahí se eliminó el índice y ahora sí ya me lo puedo crear. Esto ya de una sola vez lo vamos a estar viendo. Después, además de crear un índice, yo puedo decirle que me elimine un índice con un drop index. Podemos eliminarlo si en el caso ya no lo vamos a usar. Esto nos puede servir incluso para crear índices temporales. Imagínense que por alguna razón necesito realizar una búsqueda rápida, entonces me puedo crear un índice temporal y después eliminarlo. También es posible. Pero digamos que voy a crear el índice único. Ahora ya lo creo. Significa de que ahora yo las búsquedas me va a funcionar igual. Las búsquedas van a ser más rápidas. Pero por ejemplo, si me quiero insertar, creo que le habíamos puesto Jefferson a uno. Si me quiero insertar un documento en donde el nombre o los nombres sean Jefferson, van a notar que ahora ya me dice que hay un error en la colección, en usuarios, porque el nombre es 1 se encuentra duplicado. Entonces ya no puedo insertar valores duplicados. O sea, ya no es posible hacer ese proceso porque no lo permite. En ese caso MongoDB no permite el uso de este tipo de valores duplicados dentro de una colección. Hagamos ahora el proceso contrario. O sea, ahorita lo acabo de insertar, pero ahora hagamos el proceso de que digamos ya exista un valor duplicado. Me voy a borrar el índice de nuevo. Ahí lo acabamos de eliminar. Ahora sí ya me puedo insertar un registro o un documento que tenga de nombre Jefferson. Ya me permitió hacerlo. O sea, básicamente ya tengo en usuarios, ya tengo dos que tienen Jefferson. Vean, aquí está Jefferson y aquí está Jefferson. Entonces, ahorita no he creado el índice, desapareció, lo eliminamos porque queríamos crearnos este valor. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo quiero crearme un índice único justamente para esta aplicación? Si le doy enter, van a notar que también me dice que en ese caso la colección usuarios tiene un valor duplicado y que pues lógicamente no es posible crearnos el índice. Eso significa de que para que yo me pueda crear el índice para un valor único en esa colección, tendría que eliminar valores duplicados. O sea que tendría que crearme algún tipo de consulta o algún tipo de proceso que sea capaz de identificar valores que estén 2 o 3 veces almacenados como documentos en la colección y de alguna manera ir eliminando pues el primero o el último o ver cómo podríamos hacer ese proceso. Esa es una tarea bastante común cuando estamos trabajando con datos. Hay bases de datos que ya nos las dan completitas y nosotros en esas bases de datos que nos creamos contiene información y nos dicen, mire, ahí hay un montón de datos que ya se encuentran duplicados. Entonces me gustaría en ese caso que ya que se encuentran duplicados, me gustaría eliminar esos duplicados. Entonces yo tengo que ingeniármelas de crearme un proceso en donde me pueda localizar esos valores y de alguna manera pueda hacer el proceso de eliminación.
Pero bueno, más adelante vamos a ver un elemento que se llama Aggregation Framework. Ese Aggregation Framework justamente puede servirnos para eso. Probablemente nos creemos algunas consultas que nos permitan identificar ese tipo de datos, datos duplicados, y de ahí pues buscar algún mecanismo para poderlos eliminar. Créeme que no es un proceso tan fácil como se ve, porque de los valores duplicados, por ejemplo, ¿qué pasa si el valor duplicado es el nombre y los demás datos son diferentes? ¿Cuál voy a dejar? Si el primero o el último. O por ejemplo, si el valor que ingresaron duplicado es el número de DUI, ¿cuáles son los valores correctos que están ingresados en la base de datos? Si el primer registro o el segundo. Entonces es un proceso a veces un poco complicado el depurar una base de datos que contenga valores de ese tipo. Así que de alguna forma eh, tendríamos que buscar algún mecanismo que nos pueda garantizar eso. Yo en algunas ocasiones lo que he hecho es sacar los duplicados, mandarles el listado en un archivo de Excel y decirle, vaya, estos son todos los documentos duplicados, ahora solo déjeme en ese documento, déjeme los que tengo que eliminar, o sea, los que debo de eliminar. Con ese filtro de los que debo de eliminar, yo ya puedo irme a la base de datos y apuntar directamente esos registros y borrarlo. Pero esa tarea la tengo que hacer previo antes de eliminar los que yo quiera. Entonces la gente tiene que ir a revisar registro por registro. A veces piensa que es como, como les dijera, es como mágico el poder hacer eso. Voy a eliminarme a Jefferson porque pues vamos a seguir haciendo pruebas siempre con el índice de nombres. Ese índice de nombres ahorita no existe. Si yo le pongo db.usuarios.getIndexes, van a notar que solamente tengo nombres y apellidos como índice, tengo teléfonos de punto casa, tengo hobbies y amigos punto nombre, pero no tengo el de nombres porque no lo pude crear porque tenía duplicados. Entonces me voy a borrar ese documento. Para eso ya sabemos que usamos el delete one. Aquí le colocamos _id y pegamos el object id y con eso ya nos lo eliminamos. Y ahora sí, ya me puedo crear el índice, solo que aquí le voy a agregar otros parámetros adicionales que sí es importante poderlos considerar. Yo les dije hace un momento que, por ejemplo, en el caso de que vayamos a crearnos un índice y en el documento que vayamos a crearnos el campo que estamos considerando, que en este caso sean nombres, el documento no lo contiene, lo que hace es que el índice se crea, solo que el valor de ese campo se almacena como nulo. Pero digamos que eso pues al final de cuentas nos ocupa espacio. ¿Qué pasaría si yo quisiera nada más crearme un índice en donde ignorara aquellos documentos que no contienen ese valor? Entonces, para hacerlo podemos usar el parámetro después de unique, podemos usar el parámetro sparse y le ponemos true, y ese lo que va a hacer de manera interna es ignorar aquellos documentos que se encuentren duplicados. También puedo ejecutar el background, le puedo poner background true, y esto lo que va a hacer es que el proceso me lo va a estar ejecutando en segundo plano. El problema es que si mi base de datos es muy grande y es muy extensa y yo le doy enter acá, pues esa pantalla se me va a bloquear, o sea, yo no voy a poder hacer nada. Tengo que esperar a que el proceso finalice, tengo que esperar a que mi base de datos esté en ese caso recuperando la información, creando el índice y finalice por completo la creación del índice para yo poder seguir trabajando. Pero si le pongo background true, la diferencia con el ejemplo anterior, con el que no lleve ese parámetro, es que me va a liberar la consola con la cual estamos trabajando. O sea, yo voy a poder seguir utilizando la consola y de hecho voy a poder seguir haciendo uso de las consultas, y el proceso me lo va a ejecutar en segundo plano. Solo me lo va a pasar a segundo plano. Cuando hablamos de segundo plano, significa de que significa de que en ese caso
esos valores se van a estar moviendo, se van a estar desplazando de manera interna. Esa es la manera en cómo funciona en ese caso esos valores. Si ahora le damos enter, el resultado va a ser exactamente el mismo. Si se dan cuenta, automáticamente se crea el índice. Probablemente ahorita, pues como les digo, no notemos la diferencia por el hecho de que son poquitos datos con los cuales estamos trabajando, pero básicamente la información ya se creó. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Esto que quería mencionarles. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros colocamos este proceso en segundo plano? Pero ese proceso se empezó a trabajar, se empezó a crear, pero se tarda demasiado tiempo. ¿Cómo yo puedo saber si el proceso ya terminó, si el proceso sigue en cola, si el proceso dio algún error, por ejemplo? Bueno, de hecho, si me lo marca como error, probablemente lo voy a poder ver en los logs que genera MongoDB. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy ejecutando ese proceso y necesito saber si aún ha finalizado o cuánto tiempo le falta? O incluso analizar cuántas consultas, cuántos datos se están revisando directamente en mi base de datos. Lo que tenemos que hacer es ponerle, hay un comando que se llama currentOp. Si ustedes le ponen db.currentOp, eso lo que va a hacer es ejecutar, en ese caso, una consulta a la base de datos y me va a mostrar los procesos que yo tengo en cola, procesos que se están ejecutando. Si se dan cuenta, si yo le doy enter, aquí están. Si yo le doy enter, en este caso en db.currentOp, van a notar que aquí me va a aparecer algo interesante, que es este OPID, que es en ese caso el número de proceso con el cual nosotros estamos trabajando en nuestra aplicación. Y por acá me va a aparecer el comando que se está ejecutando. De hecho, el comando que se está ejecutando es justamente el que yo acabo de correr. Y más abajo voy a poder seguir viendo el resto de procesos. Digamos, este también tiene un OPID. Y además de eso tiene un comando que se está ejecutando, que por lo menos acá ya son comandos de tipo administrativo. Y así puedo seguir viendo el resto de procesos. Lo interesante es que si por ejemplo yo estoy ejecutando un find o independientemente de lo que yo esté haciendo, siempre me va a generar una lista de procesos para que yo pueda operar. Esta lista de procesos, este open o OPID, yo lo puedo copiar acá y ponerle un kill, por ejemplo, OP. Si yo siento que esa consulta me está ocasionando que mi base de datos se vuelva lenta porque es muy complejo, o es un proceso que ya tiene tiempo de estarse ejecutando y no ha finalizado y lo quiero cancelar, entonces puedo poner el comando kill op y ese automáticamente me elimina el proceso. Ojo que estos procesos nada más son a nivel de bases de datos. O sea, son en ese caso dentro de nuestra aplicación. No son a nivel de sistema operativo. En el caso del sistema operativo, le voy a dar exit. En el caso del sistema operativo, aquí hay por ejemplo un comando que se llama top, que si ustedes le dan enter, ese comando nos da el listado de todos los procesos que se están ejecutando, pero estos son procesos de Linux. Voy a cancelar acá. O hay otro comando que se llama htop, que ese es un poco más gráfico. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que lo podamos ver. Este comando htop lo que hace es mostrarnos los procesos que está corriendo Linux. Y desde aquí yo puedo ver algunas estadísticas, como por ejemplo quién es el usuario que está ejecutando el proceso, cuál es el ID del proceso que se está ejecutando. Puedo saber, por ejemplo, cuánta memoria virtualizada estamos usando, cuánta este res es memoria de resguardo, algo así, cuánto CPU, cuánta memoria RAM está usando el proceso. Esto del CPU me interesa muchísimo porque desde aquí puedo ver cuál es el proceso que me está consumiendo más CPU dentro de mi aplicación. Si se dan cuenta, como el servidor no tiene demasiado movimiento, el proceso es muy poco, no es tanto lo que podemos ver.
Desde acá yo puedo matar un proceso. Por ejemplo, si quisiera desaparecer o quisiera eliminar este SH, que es la conexión que yo tengo, ahí está el proceso que sería el 1199. Entonces yo podría ponerle desde mi sistema operativo, ponerle kill 1199 y eso mataría el proceso. O eso en este caso eliminaría el proceso con el cual estamos trabajando. Entonces para eso sirve en ese caso la parte de de los procesos. Pero esto es a nivel de sistema operativo. Se lo muestro a nivel de sistema operativo porque es muy útil cuando ya nosotros estamos trabajando con aplicaciones. Es muy útil estarlas monitoreando para ver qué procesos se encuentran en cola. Y en el caso dentro de MongoDB, el comando es db.currentOpeo y ese es el que me va a dar toda esa información. Van a notar que por ejemplo aquí ya los procesos son menos. Quizás cuando ya nos conectemos en red, cuando hagamos un ejercicio de conectarnos de una máquina a otra para MongoDB y podamos ejecutar varios comandos, ahí podemos ejecutar el current op para que podamos ver datos como por ejemplo cuál es el host desde donde se establece la conexión, el cliente que en este caso se está utilizando, la aplicación que se está usando. Les va a dar algunos datos como por ejemplo estos metadatas. Viene información como el driver, que para nosotros es MongoSH unido con Node.js. Nos va a dar información, por ejemplo, con quién es el usuario que está ejecutando nuestra aplicación. Para nosotros es el usuario admin. Sobre qué base de datos tiene esos permisos o se está ejecutando. Esos datos son nada más para que ustedes puedan observar. Por ejemplo, aquí ya tengo Católica, que es el usuario con el cual nosotros nos conectamos. Y, por ejemplo, el comando, el tipo de proceso que se está ejecutando. Y aquí aparece ya la información. Entonces esos datos nos sirven como estadísticas. De hecho hay algunas aplicaciones gráficas que nos están dando cierta información del comportamiento con el cual se está ejecutando nuestra aplicación. Para eso sirve en este caso el comando currentOp. En en MySQL, por ejemplo, voy a hablar de MySQL, hay un comando que se llama show process list, que también ese comando se utiliza para mostrar la lista de procesos que están en ejecución en el caso de MySQL. Existe un comando similar en Oracle y existe un comando similar en SQL Server y en PostgreSQL, que son comandos que sirven para que podamos estar monitoreando nuestra base de datos. En el caso de MongoDB es currentOp. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vean que hay para que MongoDB decida si utilizar un índice o no, hay una serie de reglas internas que él tiene que permiten determinar si en este caso el índice se usa o no. Pero si yo quiero obligar a MongoDB a usar índices, digamos que por alguna razón me di cuenta que la búsqueda es muy lenta aunque yo tenga indexada mi base de datos, y quiero obligar a que MongoDB se encargue de realizar la búsqueda de ese índice sobre un índice en específico, puedo utilizar en este caso el comando find y poner por ejemplo que quiero buscar a Jefferson, le habíamos puesto si no me equivoco, quiero buscar a Jefferson, y luego le agregamos acá el comando hint, y con el comando hint le vamos a decir que vamos a obligar a que en esta búsqueda use el índice que se llama nombres. Aquí podría haber puesto nombres, como apellidos, como edad, por ejemplo. Como ninguno de ellos está indexado, o sea, digamos que solo tengo 3 campos y no he creado un índice para esos 3 campos, le puedo decir que originalmente use para el filtro de nombres, use el campo que ya tenemos indexado. Entonces ahí si le damos enter ya nos localiza la información, y como les digo, básicamente lo que estamos haciendo es obligándolo a que use un índice específico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si por alguna razón, que también suele suceder, el índice que nosotros hemos creado se dañó? Por alguna razón, algunos de los documentos que nosotros sabemos que existen en la colección no los logra encontrar.
yo podría estar buscando a Jefferson y cuando intento buscar a Jefferson no me aparece ninguno. Pero no es que no existe en la colección, sino que el problema es que el índice está dañado o el índice por alguna razón no logró escribir el campo este de Jefferson en su registro. Entonces, ¿cómo puedo hacer para decirle que me busque en toda la colección? Puedo usar un operador que se llama natural. Le escribo natural y con eso lo que estaría haciendo es obligando que la búsqueda se realice sobre todo el documento. O sea, ahí ya no usa índices, sino que se va directamente a una búsqueda secuencial completa de toda la parte de la aplicación, de toda la colección. Va a comparar documento por documento desde el principio hasta el final para poder encontrar toda la información. Para eso sirve en este caso el parámetro hint. Ahora, esa sería una buena pregunta. ¿Qué pasa qué pasa con esos índices que por alguna razón se dañan? Que también es un caso que puede suceder. En el caso de las bases de datos relacionales, muchas de ellas tienen un parámetro que se llama reindex, o sea, que se vuelva a reconstruir de nuevo el índice. Hay algunas que tienen un comando o tienen alguna función que se llama reindexar o reindex, y lo que hacen es que agarran el índice y lo reconstruyen de nuevo, como que si lo hubiéramos creado desde cero. En el caso de MongoDB, para nosotros la manera más fácil de volver a construir un índice es borrarlo. Si digamos el nombre se estuviera dañado, por alguna razón yo detecté que el índice se encuentra dañado, entonces lo que puedo hacer es borrarlo de manera completa y luego volver a construir haciendo el uso del comando createIndex. Y ahí pues si había algún error de algún documento que no estaba incluido, él automáticamente lo va a incluir. Esas podría ser alguna de las posibles causas y la solución que nosotros le deberíamos de dar. Lo que sí consideraríamos es el hecho de que pues, se va a llevar una gran cantidad de recursos en el proceso de creación porque pues lógicamente no existía. ¿Qué pasa con los índices numéricos? Los índices numéricos tienen una característica especial. Para el caso nosotros tenemos un índice que sería edad. Entonces yo puedo poner un db.usuarios.createIndex y aquí podríamos ponerle que me voy a crear un índice para la edad y ahí automáticamente ya me creó el índice para edad 1. ¿Cómo puedo hacer para realizar las búsquedas para estos índices? Funcionan igual, o sea, si yo coloco dentro de mi aplicación un db.usuarios.find e internamente utilizo edad 2.30 por ejemplo, me va a dar todos los documentos que la edad sea 30 y lógicamente va a usar el índice para poder darnos estos resultados. Pero curiosamente también podemos hacer esto. Podemos colocar, por ejemplo, la palabra o la función min y lógicamente aquí debe de haber un índice ya creado. Le podemos decir que la edad mínima sea 20 y luego podemos usar un max y le podemos decir que la edad máxima sea 30 por ejemplo. Vamos a ver. Al parecer no está usando en la edad. Vamos a ver si lo forzamos. Vamos a poner un hint. Vamos a poner edad 2.1 y ahí así ha funcionado. ¿Se dieron cuenta? Ese es uno de los casos donde él no usa el índice de manera predeterminada. Por eso nos está generando este error. Dice que para que podamos usarlo necesitamos forzarlo. Entonces aquí con este hint ya le obligo a que el índice que voy a usar sea edad y ahora sí ya aparece. Pongamos 25. Aquí solamente tengo 2 de 25. Significa que ya no tenemos más. Entonces esa es la manera en la que nosotros usamos en ese caso índices numéricos. Entre los índices ahí podemos incluir edades, podemos incluir valores como sueldos por ejemplo.
y ahí buscar, por ejemplo, rangos de sueldos o determinar, por ejemplo, valores que se encuentren dentro de un rango específico. Puedo utilizar en ese caso el índice y hacer uso del max y el min para que me genere esos valores. Hablemos ahora de otro tema muy interesante. O no es otro tema, sino es otro tipo de índice. Hablemos de los índices geoespaciales. ¿Por qué les incluyo ahora en el tema los índices geoespaciales? Porque hablamos de este tipo de índices y creo que quizás va a ser primera vez que ustedes van a tocar este tema. No sé si vieron índices geoespaciales en materias anteriores. De hecho, existen en Oracle, existen en PostScript, existen en MySQL y lo mismo en SQL Server. Son una utilidad son un elemento muy útil que se utilizan actualmente en aplicaciones modernas. Los índices geoespaciales, como su mismo nombre lo indica, tiene que ver con geometría espacial o en ese caso geolocalización, básicamente con coordenadas en un mapa. Cuando hablamos en un mapa no me refiero específicamente al mapa de la Tierra. Nosotros estamos más acostumbrados a utilizar coordenadas, direcciones o ubicar algún lugar pero dentro del mapa de la Tierra. Pero esto no está vinculado directamente con el mapa de la Tierra, sino que nosotros podríamos geolocalizar un edificio, por ejemplo. Imagínense que hablemos de un estadio, por decirles algo, o un centro comercial. Olvidemos del estadio, hablemos de un centro comercial. Un centro comercial como Metrocentro San Salvador. Tal vez alguien ha ido ahí y se ha dado cuenta de que es un centro comercial un poquito más grande y que tiene varios pisos y en cada uno tiene diferentes tipos de comercios. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo necesito que cuando el cliente llegue al lugar al centro comercial, él pueda descargar algún tipo de aplicación y esta aplicación me muestre en pantalla un mapa? Ese mapa que me muestre es todo el centro comercial mapeado y de acuerdo a mi ubicación él me pueda dar indicaciones de cómo llegar, por ejemplo, a un restaurante específico, a una zapatería, a una venta de electrodomésticos o una venta de computadoras, o que me indique a partir del lugar donde yo entré, del centro comercial, me diga cuál es la tienda donde venden artículos deportivos más cercana a mi punto de entrada. Entonces yo tengo que mapear por completo todo el centro comercial y luego a partir de esas coordenadas que las vamos a agregar por supuesto en una base de datos, yo puedo empezar a hacer cálculos geométricos o geoespaciales, si lo queremos ver de esa manera. Ese es un ejemplo. Ahora, lo más clásico para nosotros o lo más común que nos podemos encontrar son las famosas aplicaciones de pedidos de delivery. Pedidos Ya, por ejemplo, utiliza una API de Google Maps, y Google Maps lo que tiene internamente son índices geoespaciales. Ellos han mapeado todo el mundo, básicamente han trasladado todo el mapa mundi, o puede ser incluso, por ejemplo, un solo país, y a partir de eso ellos empiezan a realizar búsquedas imagínense cuando uno hace un pedido a un restaurante, la aplicación busca a partir de la ubicación del restaurante cuáles son las motocicletas más cercanas y les empieza a enviar notificaciones para decirles de que hay un pedido que ellos tienen que tomar. Cuando ellos toman el pedido, automáticamente la aplicación notifica al cliente, notifica al restaurante que ya se ha aceptado ese proceso del pedido, pero todo se hace por procesos de geolocalización. Yo puedo agregar datos geoespaciales dentro de mi aplicación y realizar búsquedas sobre ellos, pero también estos deben de estar indexados. ¿Cómo funcionan esos índices? Pues ahí tendríamos que aprender un poco de matemática geoespacial, o aprender un poco sí, creo que es matemática, son fórmulas matemáticas que se encargan ya no de crear índices normales como nosotros nos imaginamos, que son nombres ordenados de arriba hacia abajo, sino que usan como patrones para poder ordenar ciertos elementos. Pero la cuestión a todo esto es cómo se crean esos índices. Primero, cómo hacemos llegar información
a un documento con coordenadas geoespaciales, que esa es la primera parte que nosotros debemos de entender. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a aprender a insertar datos geoespaciales en 2D. Cuando hablamos de 2D, básicamente hablamos básicamente es 2 dimensiones. Ya les voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Vamos a insertarle ubicaciones a Jefferson. Entonces voy a poner, porque es el que tenemos ahorita. Voy a usar un update one y voy a actualizar en ese caso a Jefferson. Entonces aquí voy a agregar el campo, le voy a llamar ubicación al campo que voy a agregar. Y para decirle que ese es un campo geoespacial, lo que tengo que hacer es colocar entre corchetes, colocar coordenadas geoespaciales. Quiero mostrarles, déjenme ver cómo puedo determinar las coordenadas geoespaciales para hacerlo más exacto. Creo que muchos ya utilizan la API de Google Maps. Aquí está los mapas. Ustedes pueden buscar información desde cualquier parte. Google Maps, por ejemplo, hace el proceso de que si yo estoy en este punto, digamos, me encuentro en este redondel, que es el redondel de Metrocentro, me puede decir con el teléfono cuáles son los restaurantes más cercanos a mi ubicación, que esto lo hacemos con índices geoespaciales. Pero lo que me interesa ahorita es la ubicación. Si yo le hago clic en un punto cualquiera, van a notar que en la parte de abajo me aparece la latitud y la longitud. Esta latitud y longitud es la que yo voy a insertar en mi ubicación. Solo que la diferencia es que esta ubicación que nosotros vamos a insertar la vamos a hacer al contrario. Aquí en los valores geoespaciales, los valores se colocan primero la longitud y luego la latitud. La latitud era 13.9766. Voy a poner 13.976646. Noten que esto entre más decimales tiene la ubicación es muchísimo más exacta. Esa es la diferencia. Entonces ahorita si le doy enter, este ya se encuentra actualizado. Si ahora vamos y consultamos a Jefferson, db.usuarios.find y le decimos que voy a buscar a la persona que se llama Jefferson, van a notar que aquí ya aparece una ubicación. Esa ubicación que nos acaba de generar ya corresponde en ese caso a un valor geoespacial. ¿Por qué está en 2D? ¿Por qué aparece como ubicación en tipo 2D? Porque solamente tiene latitud y longitud. Y aquí no está considerada la curvatura de la Tierra. Cuando nosotros hablamos de la curvatura de la Tierra, entonces ya hablamos de un plano en 3D. Porque en ese caso consideramos de que, por ejemplo, la distancia que hay entre, digamos, la ubicación de la Universidad Católica de El Salvador con la Universidad de San Carlos en España, por ejemplo, la distancia que hay entre esos dos puntos no es una línea recta, porque hay que considerar la curvatura que tiene la Tierra, porque en base a esa curvatura es que nosotros vamos a llegar a ese punto destino. Entonces, en ese caso ya se consideran 3 dimensiones y las fórmulas para calcular esos datos ya lo hace en 3 dimensiones. Esto que nosotros tenemos acá es una ubicación en 2 dimensiones, en donde si yo calculo la distancia entre un punto y otro de este tipo, pues va a ser de manera como una línea recta, como tal, matemáticamente como una línea recta. Esa es la diferencia. Entonces ya le insertamos a él, ya le insertamos la ubicación. La diferencia ahora es que tenemos esas coordenadas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero insertarle otro tipo de ubicación para que sea geoespacial en 3D? Que serían ubicaciones
en 3D, si lo queremos ver de esa manera. Vamos a buscarnos otro documento además de Jefferson. Aquí tenemos a Jefferson, se lo vamos a insertar a Wendy, por ejemplo. Entonces le vamos a poner db.usuarios.day1. Lo voy a hacer más grande, day1. Y le decimos que vamos a insertar a un documento que se llame Wendy. Y usamos el operador set. Y aquí usamos el nombre del campo. El nombre del campo se va a volver a llamar ubicación. Y la diferencia es que a este, en lugar de colocarle una lista de valores, vamos a poner un objeto. En ese objeto le vamos a poner el campo de tipo type y le vamos a decir que va a ser un campo de tipo point. Ese va a ser en este caso un punto. Luego del campo de tipo point vamos a poner las coordenadas, pero en inglés coordenadas, y en esas coordenadas vamos a poner los mismos valores que según el mapa teníamos, que era 895606 es menos 89.56.06. Me lleva puntos 0607. O ya saben las coordenadas del redondel de metro. Y luego acá le agregamos una coma y ponemos el 13.9766. Es 13.976646. Entonces la diferencia con el de, en el caso de Wendy con el de Jefferson, es que si ahora intentamos buscar a este nuevo elemento que acabamos de crear, le ponemos por ejemplo find nombres, dos puntos, y buscamos a Wendy. Van a notar que ahora esto está estructurado de manera diferente. Creo que lo inserté mal. Déjenme ver. Sí, esto no debería de ir acá. Así se tendría que hacer. Aquí me falta una llave. Así debería de ser. Debe de ir el tipo point, después las coordenadas, en inglés coordinates, y luego el valor. Ahora vamos a buscar otra vez a Wendy. Y ahora sí, vamos a ignorar las que están arriba, estas pasarían a ser normales, y este de aquí abajo pasaría a ser un valor de tipo point, y estas serían en ese caso las coordenadas. ¿Cuál es la diferencia con el que hicimos al principio, con ese que acabamos de insertar? La diferencia radica justamente en el hecho de que esta ubicación que tenemos en este momento ya es en 3 dimensiones, es geoespacial. ¿Cómo ahora hacemos para crearnos un índice para este tipo de campos? Ponemos db.usuarios.find, .createIndex, abrimos y cerramos llaves y le escribimos en ese caso, por ejemplo, ubicación, dos puntos y entre comillas 2D. Ahí le ponemos ubicación, dos puntos entre comillas 2D. Bueno, aquí el problema que tenemos es que en el campo, en ese campo ubicación es de diferente tipo al que teníamos en la parte superior. Se lo vamos a quitar al primero que teníamos para poder tener un ejemplo, o lo vamos a renombrar. Vamos a ponerle db.usuarios. Para Jefferson, db.usuarios. O se lo vamos a quitar. .update1
y le ponemos nombres y aquí le ponemos Jefferson y le decimos que vamos a utilizar el operador unset y el campo que vamos a quitar sería ubicación 2.1 y ya eliminó. Entonces vamos a ver si ahora nos crea el índice. Se supone que ya no lo tiene. db.usuarios. Sí, creo que el problema es que el que teníamos que eliminar era el otro. Se lo vamos a agregar otra vez a Jefferson. Y se lo vamos a eliminar a Wendy. Vamos a ver si así no lo puede crear. Ya lo creo. Sí, perdón, es que el índice que estábamos intentando crear era el de 2D y le estábamos intentando asignar un índice 3D al otro que teníamos creado. Entonces, ahora que ya tenemos la ubicación creada, ahora ya nos podemos realizar una búsqueda de índices. La pregunta es, ¿cómo busco una coordenada? Pues sería fácil decirle, por ejemplo, que me busque de ubicación. En el campo ubicación utilizamos el operador near. Esto lo que va a hacer es devolverme todos los documentos cercanos a un punto específico. Entonces aquí le pongo near, le pongo 2 puntos y ahora ya puedo poner una coordenada. Menos 89, esta me la voy a inventar. 6788 por ejemplo. Y 13.9876. Entonces ahora me va a buscar en orden o me los va a ordenar en orden cuáles son los elementos más cercanos a la ubicación que acabamos de especificar. Esto ya como es un índice los va a ordenar y vean que pues por el momento lo único que aparece es Jefferson. Pero digamos que estos sean restaurantes. Estas coordenadas que yo tengo acá podrían ser las coordenadas de mi aplicación móvil. Si yo tengo una aplicación móvil, podría sustraer del teléfono las coordenadas de mi ubicación actual y a partir de ahí yo podría sustraer o podría listar todos los restaurantes más cercanos a mi ubicación actual y que me aparezca el listado. Entonces esa sería la forma de utilizar esos índices geoespaciales. Tenemos que ver los otros tipos. El otro tipo es el índice en 3D, donde ya podemos hacer búsquedas un poco más complejas incluso, porque ya consideramos lo que yo les mencionaba, la curvatura de la Tierra. Entonces ahí sí ya podemos ver, en el momento de que hacemos el cálculo, podemos más o menos operar sobre esa curvatura e interpretar cómo funciona. Para eso vamos a utilizar otra base de datos. En la próxima clase vamos a importar una base de datos vamos a utilizar una base de datos que se llama Weather, creo yo. Si esa no la hemos importado. Esa base de datos Weather tiene que ver con climas. Por ejemplo, nosotros podríamos calcular de acuerdo a mi ubicación. Imagínense que normalmente el clima en Santa Ana, en San Salvador, cómo hacen las aplicaciones para calcular el clima y dármelo en mi teléfono, por ejemplo. Utilizan la ubicación del teléfono y de acuerdo a una base de datos donde están almacenados los datos, la información climática, él puede ir a darle la ubicación y darle darle en ese caso la temperatura de su localidad. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a importar esa base de datos. Esa base de datos es a nivel mundial, pero nos va a permitir utilizar índices geoespaciales para obtener, por ejemplo, datos de clima. Y ahí vamos a utilizar los índices de ese tipo, los que acabamos de ver, que son índices en 3D o en 2D. No sé si tienen alguna duda, consulta.
Bien, traten siempre de ir haciendo estos ejercicios. Les he puesto en la plataforma, creo que ya está disponible, déjenme ver si no estoy seguro. Sí, les he puesto en la plataforma una guía práctica donde ustedes ya pueden ir a empezar a hacer algunos ejercicios. Estos ejercicios incluyen algunas cosas que ya vimos en el ciclo pasado, en el periodo pasado, perdón, y las cosas nuevas que vamos a estar viendo en este momento. Usted no tiene acceso. Mándeme su correo electrónico. María Fernanda, mándeme el correo electrónico para yo agregarla a la plataforma. Y ya la agrego. Y esa guía la pueden empezar a resolver poco a poco para más o menos ir sacando dudas. Si tienen algún inconveniente, pues me lo hacen saber, ya sea por correo o el día de la clase. Si no tienen dudas, eso sería todo por el día de ahora. Y nos veremos siempre mañana a las 6:30 para ver la otra clase. Que pasen una feliz tarde.